Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó esta interpelación al consejero de Industria e Innovación con el objetivo de hablar en el ecuador de la legislatura, justo 2 años desde que comenzó, de la minería del carbón y de su situación en estos momentos. Sabe el consejero que si tuviéramos que hacer una conclusión rápida de cómo está la minería desde hace 2 años, cómo está hoy, evidentemente en esa conclusión habría que decir que se ha perdido empleo bastante, que se han cerrado minas, la mitad, y que la incertidumbre del sector del carbón hoy está peor que hace 2 años. Eso como conclusión rápida. Pero ayer casualmente hubo un debate donde el portavoz de nuestro grupo parlamentario, el señor Barrena, pudo explicarle al Gobierno que había cuestiones que nos preocupaban, como que no se cumplieran las iniciativas que en esta Cámara se han aprobado, las iniciativas que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El sector de la minería del carbón ha sido uno de los sectores que ha tenido mayor debate en esta Cámara y también en la Comisión de Industria e Innovación, y que todos los grupos hemos presentado un conjunto muy amplio de iniciativas y que la mayoría de ellas han sido aprobadas y que no se han podido cumplir. Y por eso queremos hoy con el consejero repasar aquellas que han sido aprobadas, que no se han cumplido, y que nos dijera por qué no se han cumplido y qué piensa hacer para cumplirlas en el futuro. Somos conscientes que algunas de las iniciativas van dirigidas a que el Gobierno de Aragón inste al Gobierno del Estado a cumplir, pero también somos conscientes, dado que esas son más difíciles de cumplir porque al final es voluntad del Gobierno del Estado, hay otras que son dirigidas al Gobierno de Aragón, que son competencia del Gobierno de Aragón y que tampoco hemos visto que se hayan cumplido. Por ejemplo, en el mes de febrero de 2012 se aprobó una iniciativa donde se insta al Gobierno de Aragón a defender la minería del carbón promoviendo una estrategia que permita declarar este recurso reserva estratégica y que se consiga mayor compromiso en inversión económica estatal y de la Unión Europea en I+D+I para el desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías limpias de la combustión del carbón. Entendemos que, como es del Gobierno del Estado, difícilmente la va a cumplir. En ese mismo día se aprobó solicitar al Gobierno de Aragón que se apruebe el nuevo Plan del Carbón 2013-2018. Esta medida concreta la hemos aprobado aquí más de 10 veces y, curiosamente, en el mes de junio de 2013, el Gobierno de Aragón todavía no tiene claro cuándo se va a aprobar este plan, porque sabe y es consciente que el Gobierno del Estado todavía no sabe cuándo va a aprobar este plan. Lo que sí que es cierto es que llevamos 6 meses desde que se debería haber aprobado con antelación y todavía en la minería, tanto los mineros como las empresas eléctricas no saben qué va a ocurrir con este plan. También se aprobó constituir una mesa de trabajo en Aragón, esta sí que es competencia suya, para apostar por la innovación tecnológica energética, abordando el estudio de las nuevas tecnologías de combustión limpia del carbón, con la implicación de todas las partes en este sector, administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos, Universidad de Zaragoza, Fundación FIRFE, esta incumplida y se aprobó hace año y medio. Y también otra del Gobierno de Aragón, realizar en el primer semestre de 2012, desde la Mesa de la Minería de Aragón, una evaluación íntegra de los últimos planes con especial mención al empleo creado y a las infraestructuras ejecutadas, algo que tampoco se ha hecho porque no se nos ha trasladado a los grupos parlamentarios. En esa misma dirección se aprobó en marzo de 2012 solicitar al Gobierno de Estado la convocatoria a la mayor brevedad de la línea de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo para la reactivación industrial de las comarcas mineras. Desde que entró el Gobierno del Partido Popular se suspendió la convocatoria de apoyo a los proyectos empresariales, la convocatoria Miner, y no hemos sabido nada más desde que entró el Gobierno del Partido Popular.
Y sabe el consejero que ya antes de que entrara el Gobierno del Partido Popular llevamos un retraso de más de un año de salir esta convocatoria, que casualmente era la convocatoria para buscar alternativas en las comarcas mineras, que apoyaba aquellos proyectos empresariales que se asentasen en estos territorios. Bien, pues algo desaparecido. En esa misma dirección, el 27 de marzo de 2012, se aprobaba dirigirse, todas las que hablo son aprobadas y por unanimidad, dirigirse urgentemente al Gobierno de la Nación para pedirle que en los presupuestos 2012 se garantizasen las posibles pérdidas de los recursos económicos para las comarcas mineras. También que se garantizase íntegramente la financiación comprometida y la ejecución de todas las inversiones, incluidas las ayudas al funcionamiento a las empresas, incluidas los proyectos de infraestructuras, incluidos los proyectos de incentivación para el asentamiento de empresas. También se aprobaba ese día otra vez lo del Plan 2013-2018. Siguiendo, el 12 de junio de 2012 se aprobaba en Comisión de Industria una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, donde, después de un debate intenso, se acordó elaborar un plan de reactivación económica de las comarcas mineras de carácter plurianual que contemple y coordine todos los instrumentos para el impulso y la consolidación de las actividades empresariales, fomentando además la colaboración con las administraciones locales, comarcales y provinciales. También se aprobaba que se creara un grupo de trabajo interdepartamental para poner todos estos instrumentos al servicio de la reactivación de estas comarcas y que se diera cuenta en las Cortes. Bien, pues aquí no se ha dado cuenta en las Cortes, el plan no está elaborado después de un año y no sabemos qué pretende el Gobierno con respecto a este plan. Pero después, en una moción, ese mismo mes, también refrendada por todos los grupos parlamentarios, se aprobaba que se garantizase la viabilidad y el mantenimiento de la actividad minera del carbón. Un año después, le podemos preguntar abiertamente, ¿ha conseguido el Gobierno de Aragón garantizar la viabilidad y el mantenimiento de la minería del carbón, habiendo perdido en estos últimos 2 años más de 200 empleos y habiendo cerrado la mitad de las minas que había activas? Es una pregunta que me gustaría que la contestase con humildad, si es posible, por parte del consejero. Y también se volvía a ratificar el plan de reactivación para las comarcas mineras, algo que después la presidenta anunció públicamente, pero ya había un mandato por parte de las Cortes a iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Se aprobaba otra por unanimidad el 12 de febrero de 2013, donde se pedía que se convocase urgentemente la Mesa de la Minería. La Mesa de la Minería ya no sabemos cuánto tiempo hace que no se convoca. Da la sensación, así opina Izquierda Unida, que ha desaparecido esa mesa. Y a partir de ahí casi el Gobierno de Aragón está copiando lo mismo que ha hecho el Gobierno del Estado, no convocar a todas las partes en la mesa de seguimiento, en la comisión de seguimiento, sino ir convocando parte a parte de los agentes sociales, los sindicatos y las empresas e ir hablando con ellos, pero no en los organismos o en los instrumentos con los que se había dotado tanto el Estado como la Comunidad de Aragón, incumplida una vez más. También nos dirigíamos al Ministerio de Industria para que recupere el diálogo con los agentes sociales. Sabe que nunca se ha recuperado ese diálogo, que ya a partir de las movilizaciones, a partir de la huelga del año 2012, sabe que el Gobierno, de forma selectiva, se viene reuniendo cuando le interesa con unos agentes o con otros, pero no de forma conjunta. Y también se exigía otra vez el plan 2013-2018 y además la convocatoria de la línea de ayudas Miner, algo que también sabe que ha desaparecido. Pero aquí incluíamos un punto, y es que el Gobierno pudiera contribuir a posibilitar un acuerdo con Carbonífera del Ebro, porque había cerrado la central térmica de Escucha y estaba en el aire esta empresa, sus empleos y la actividad de una en Mequinenza. El 20 de febrero de 2013 aprobábamos también en la comisión, preguntábamos al Gobierno y nos contestaba sobre el plan del carbón 2013-2018 y decía el Gobierno que no tenía todavía conocimiento y nos decía el Gobierno que
entiende que este plan debe ser consensuado con las comunidades autónomas y con los sindicatos y las empresas. Y así, sucesivamente, muchos incumplimientos, terminando con una iniciativa aprobada, y con ello termino esta primera intervención, señor presidente, sobre la central térmica de Endesa, pidiendo que el Gobierno apoyase el que se realizaran las inversiones y que trabajara con el Ministerio de Industria para despejar la incertidumbre del carbón para que se pudieran materializar esas inversiones. Por lo tanto, todas incumplidas, y nos gustaría que nos diera explicación de por qué se han incumplido y qué piensan hacer en el futuro. Gracias, señor Romero. Señor consejero de Industria, puede intervenir por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. También, señor Romero, volvemos a hablar del carbón. Sí que es verdad que algunos horizontes a corto están más despejados y los horizontes a medio y largo plazo siguen bajo negros nubarrones que vamos a intentar, yo voy a intentar aclarar algunas de sus cuestiones. En primer lugar, no perdamos de vista tres aspectos que hay que señalar, y lo digo claramente porque, en primer lugar, que estamos en Europa, señor Romero, y lo de estar en Europa quiere decir que nos aplican la legislación de las decisiones, reglamentos y directivas de emisiones a la atmósfera, las decisiones, reglamentos y directivas del mercado interior de la electricidad. Curiosamente, en esa directiva nos amparamos para el famoso decreto de garantía de suministro, de que los Estados miembros pueden utilizar un 15% de la energía primaria, la directiva sobre emisiones industriales, que ha afectado a la térmica de Escucha y que afecta seriamente a la térmica de Andorra. Estamos en Europa. La decisión 2010, que viene a levantar ya todas las alarmas cuando antes se hablaba de ayudas al carbón y ahora se habla en la propia directiva ayudas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Es decir, en el marco europeo estamos, España es un Estado miembro, tiene que cumplir las directivas y reglamentos, y luego pasamos a la esfera nacional. En la Constitución española, no seré yo quien se la salte, señor Romero, habla de que las bases del régimen minero energético son del Estado. Y todo el sistema eléctrico nacional es un sistema muy complejo donde Aragón forma parte, aportando energía, aportando minería, aportando infraestructuras, pero casar el sistema con la energía nuclear, las renovables, la hidráulica, las cogeneraciones industriales, los ciclos combinados, es una labor que, como usted y yo sabemos, es compleja. Curiosamente, en este año, donde en este primer trimestre todavía se ha agravado con el tema de la crisis, porque hay, usted los tiene todos los datos, yo no le voy a engañar, un 3,3% menos de demanda de electricidad, y ha sido un año excepcional para algunas energías renovables como es la hidráulica, excepcional, con lo cual se nos ha agravado alguna cuestión. Bien, y estamos en Aragón y lo que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años lo hacemos en virtud de nuestras competencias. Y las competencias, tanto en materia energética como minera, se circunscriben. En materia minera, como sabe, autorizamos los permisos de investigación y las concesiones de explotación de cuestiones que afectan al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Autorizamos en materia energética las centrales de generación que tienen una potencia de menos de 50 megavatios, es decir, todas las autorizaciones de las instalaciones energéticas de referencia en Aragón corresponden al Estado. Y entonces el Gobierno de Aragón aquí pues puede hacer lo que puede hacer. ¿Qué estamos haciendo con la minería en Aragón? En la última etapa, y usted lo conoce muy bien, es evidente que en Aragón sigue habiendo minería. Tenemos voy a hablar de la minería en general para descender a todo lo que le preocupa, porque a mí me preocupa que en la minería energética hay 476 personas hoy, pero la minería en Aragón son 1.900, casi 2.000 personas, y que hay 5 instalaciones de minería energética en Aragón, 2 subterráneas y 3 a cielo abierto, y hay 241 instalaciones en minería no energética. Es decir, estamos hablando de un cuarto de los empleos es en la minería energética y solo 5 instalaciones de las 242. Pero para nosotros es fundamental porque es una cuestión clave. Bien,
En el caso de la minería energética, también porque tenga alguna cuestión, es evidente que en el caso concreto del carbón nunca se ha consentido, se ha permitido que las comunidades autónomas estemos en los planes, ni en el 98-2005 ni en el 2006-2012. El plan de desarrollo del carbón y la minería alternativa fue un acuerdo negociado por los sindicatos a nivel nacional, el Ministerio de Industria de España, que tiene la competencia de la planificación energética, y Carbunión. Es decir, nunca el Gobierno de Aragón ha estado en la mesa de negociación del nuevo plan. Es decir, entonces, sí que es verdad que hemos influido o hemos intentado influir tanto con alguna de las partes que se sentaban porque se tuviera en cuenta cuestiones del Gobierno de Aragón. Y debo decirle, para su tranquilidad, que en la política o en los resultados de esa política energética, sobre todo en los últimos tramos, cuando entra el decreto del 2010 de restricciones a la competencia, está claro que las unanimidades de esta Cámara a mí me han ido muy bien, pero muy bien, porque yo siempre pongo la pantalla de que hay un acuerdo político en Aragón de defender tanto la generación como la minería, sus puestos de trabajo, el desarrollo alternativo, los proyectos empresariales, los proyectos de infraestructura. Y pongo como ejemplo porque esa mesa de la minería ha sido el órgano de consenso que ha permitido llevar, al menos llevar, no como en otras comunidades autónomas, quizás seamos la única donde ha habido un acuerdo de llevar a Madrid proyectos de infraestructuras y proyectos empresariales que no le voy a detallar. ¿Dónde estamos ahora? Estamos ahora en un impasse, usted lo ha dicho, yo lo digo, estamos en un momento de alta incertidumbre energética minera, por varias razones a las que me voy a referir. En primer lugar, sí que es verdad que a corto plazo la orden del mes de febrero nos da un respiro, porque de lo que sufre la minería de España, Aragón gana peso por su competitividad. De lo que sufre la generación eléctrica con carbón de España, Aragón gana peso por su competitividad. Pero claro, no es del mal de muchos, consuelo de pocos. Esto estará de acuerdo conmigo, porque lo que intentamos que hay ahora mismo, usted lo sabe, hemos ganado el 29% de todo el carbón computado en la orden con ayudas al carbón es aragonés. Y el 28% de toda la electricidad que se va a generar en España térmica con carbón es aragonesa, y eso es un paso. Digo que dos ventajas, una, la propia minería por su competitividad, y otra, pues lo que estamos hablando, y usted lo sabe mejor que yo, que la central térmica de Andorra es una de las centrales más competitivas del sistema eléctrico. Bien, me habla de qué política. Hemos defendido, y usted conmigo y con todos los grupos parlamentarios, la defensa del carbón. Tengo un documento aquí, como sabe usted lo sabe. Reunión de la minería del carbón del 7 de marzo. Parecía que se despejaban los horizontes con la negociación del nuevo plan, que, por cierto, habrá que enviarlo a Bruselas ya, porque el plan 2006-2012, aquí tengo el documento, lo tenemos, lo hemos hablado, pero esto no anda tampoco en Madrid. Y no estamos en esa mesa, y no puede. Yo pido y pedimos que se reúna la mesa y que se empiece a negociar el plan del carbón, pero también le voy a decir, con la misma vehemencia que pedimos a algunas comunidades autónomas estar en esa mesa, creo que tenemos gente que no quiere que estemos en esa mesa, algunas comunidades autónomas, y que no quiere que estemos las comunidades autónomas, porque a lo mejor yo voy a Madrid con un carbón más competitivo y con una central más competitiva, y con menos empleo afectado por la reconversión que otras regiones. Ya me entiende, señor Romero, de qué estamos hablando. ¿Me entiende? Es decir, hay un documento del 7 de mayo, del 7 de marzo, que todos estamos esperando, que hemos mandado desde aquí proposiciones no de ley, intentando que se negocie este futuro del plan carbón. En segundo lugar, en cuanto al plan, ¿qué dice usted? Ha habido un compromiso político del Gobierno de Aragón, señor Romero, primero, que tiene una dotación económica ya, y ya se ha dicho, tiene una dotación económica que se implican fondos del Gobierno de Aragón, fondos del Fondo de Inversiones de Teruel, y además vamos a resolver el problema que se quedó con los 6 proyectos que se quedaron fuera de resolver, y vamos a resolverlos,
Y en segundo lugar, vamos a sacar tres convocatorias, 13, 14 y 15, de ayudas a los proyectos empresariales porque no ha habido convocatoria. Pero a mí la convocatoria no me llena de sorpresa porque ya lo he dicho en esta tribuna o en la comisión, si en los presupuestos generales del Estado las partidas que figuran, ya me preocupé yo de ir a ver las de Aragón, en los presupuestos solo atienden a los compromisos adquiridos y ahí están unas empresas de Aragón que todavía tienen plurianuales. La partida, pues cuando ya se nos explicó y yo lo expliqué, es que solo abarca, no hay ayudas a los proyectos empresariales, hay otras ayudas a través del incentivos regionales, ayudas a las pymes, pero no hay ayudas concretas. Y desde el Gobierno de Aragón hemos preparado ya un plan alternativo, pero nos falta un dato, que se negocie el Fondo de Inversiones de Teruel del año 2013, porque ya tenemos el del 12, tenemos los presupuestos de la Dirección General, y vamos a hacer el paquete completo para dejar el horizonte del plan para el 13, 14, 15, que son los 3 años. Y algunas cuestiones de la mesa de la minería, vamos a ver si terminamos, tenemos cerrado la financiación del plan, el compromiso ya está, pero no se preocupe que vamos a seguir trabajando y yo requiero y reclamo también ese compromiso de unanimidad porque nos va muy bien que haya una única voz en apoyo y defensa de nuestra minería. Gracias, señor consejero. Señor Romero, puede intervenir también por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor consejero, si tuviéramos que resumir en una palabra qué es lo que le está ocurriendo a este Gobierno con respecto a la minería del carbón, se lo voy a decir: impotencia. El Gobierno de Aragón ha sido arrollado por el ministro Soria y quien marca el ritmo es Soria. Y el Gobierno de Aragón, por más que intenta cambiar las cosas, no lo está haciendo. Hace usted el mismo discurso de siempre. Y una cosa es la voluntad y otra cuestión bien diferente son los compromisos, los objetivos y el futuro de la minería. Y en el futuro, desde que ustedes gobiernan, se ha perdido mucho empleo, se han perdido minas y hay más incertidumbre que hace 2 años. Y desde que entró el Gobierno del señor Rajoy a gobernar, usted sabe que la minería del carbón ha ido en picada y que ahora mismo no hay confianza en este sector. Dicho eso, usted viene a decir que es que Bruselas, Europa, marca las reglas del juego. Lo sabemos que lo marca para todo, pero usted sabe que Bruselas no prohíbe a España que pueda perfectamente volver a prorrogar el decreto del carbón de garantía de suministro. Y el Gobierno del Estado no quiere prorrogarlo y no se lo prohíbe Bruselas, porque cuando lo autorizó Bruselas costó mucho tiempo y está aprobado. Y usted sabe que Bruselas tampoco le prohíbe al Gobierno de Aragón, al Gobierno del Estado, que pueda firmar el plan 2013-2018, porque lo que está deseando Bruselas es que lo apruebe, porque Bruselas tiene aprobado su normativa europea hasta el año 2018 de ayudas a la minería del carbón. Por lo tanto, no nos podemos escudar en Bruselas cuando nos interesa, porque sabe usted que Bruselas lo que le está pidiendo al Gobierno del Estado es que firme ya con los agentes sociales ese plan del carbón, y no le está diciendo que no prorrogue el decreto de garantía de suministro, que es voluntad del Gobierno, que no quiere hacerlo evidentemente porque la apuesta de este Gobierno va en otra dirección. Y sabe usted que desde que entró el Gobierno del Partido Popular ya ha abocado a adelantamiento del cierre de la minería del carbón. Pero siguiendo esta línea, 3 cuestiones que nos preocupan y 3 cuestiones en las que tiene que trabajar el Gobierno de Aragón. Si se nos cae la central térmica de Andorra, ha terminado la minería en Aragón. Y en estos momentos el Gobierno, al no dar una solución al futuro del carbón, Endesa se lo está pensando mucho. Y en estos momentos es justo lo que no podemos permitirnos, es que en las comarcas mineras se caiga la central térmica. Y para ello el Gobierno de Aragón, con su consejero y la presidenta a la cabeza, tienen que hacer todo el esfuerzo complementario, que además están mandatados por estas Cortes, para contribuir a que haya un acuerdo. Y usted sabe perfectamente qué es lo que ocurre. Por ejemplo, sabe que hoy Endesa ya le está diciendo a las empresas mineras que ellos no son los que van a pagar el céntimo verde y los nuevos impuestos energéticos, y se lo van a cargar las empresas mineras. Y las empresas mineras, si al final lo tienen que pagar, ¿saben a quién se lo va a cargar? A los salarios de los trabajadores, y así sucesivamente. Y estamos debilitando la minería. Y usted sabe que siempre se ha hecho una apuesta por una minería
sostenible, competitiva, porque es la más competitiva que hay en el Estado, la de Aragón, y que hay que hacer un mayor esfuerzo. Segunda preocupación, Carbonífera del Ebro. Si saben ustedes que no va a ir hacia adelante y que Endesa no quiere comprar el carbón, díganselo abiertamente, y si no, sigan reuniéndose con el ministro y sigan reuniéndose en el más alto nivel con la dirección de Endesa para buscar un acuerdo. Es posible ese acuerdo, es posible que hablando y negociando con el Ministerio de Industria, con el señor ministro o el secretario de Estado, se pueda salvar esa mina, se puedan salvar más de 60 puestos de trabajo, y es necesario que se salve para el futuro de la minería en la Comunidad de Aragón y para el mantenimiento de la central térmica, porque sabe que los informes son viables y que utilizado ese carbón en la central térmica de Andorra en muy baja proporción, perfectamente podría quemarse ese carbón. Y tercera preocupación, nos sentimos, y permítame, engañados. Pensábamos que el plan de reactivación económica que se aprobó para las comarcas mineras, propuesto por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ustedes se lo iban a tomar en serio. Pero un año después no existe el plan, tomadura de pelo. Y ustedes saben que ese plan, al final, dieron el visto bueno por la presión de las movilizaciones de los mineros. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que haya nuevas movilizaciones para que ustedes se autoimpulsen? ¿No es razonable que ese plan que está aprobado se ponga en marcha con dotación económica y con los compromisos que haya aprobado? Por favor, hagan caso por lo menos a esa iniciativa de las 20 de las que no han hecho caso. Por lo menos a esa, y con esto termino. Ese plan es necesario, ese plan se está esperando, ese plan no es invertir en 3 infraestructuras, es un documento más serio que tiene que incluso incorporar, y con ello termino, señor presidente, si el Gobierno del Estado no va a sacar líneas de ayuda para las inversiones en empresas que puedan asentarse en estas comarcas, que lo pueda hacer el Gobierno de Aragón a través de ese plan. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que ustedes, en lo que les compete, den certidumbre a este sector, porque está aquí aprobado y se han comprometido con los mineros de la Comunidad de Aragón. Gracias, señor Romero. Señor consejero, puede terminar la interpelación con su intervención. Tiene 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Romero, la central térmica, antes de que saltara la alarma en estas Cortes, algunos ya lo decíamos, que había un momento clave para adaptarse a la... Cuando digo de Europa, o me he explicado mal o me ha entendido mal. ¿La directiva de grandes instalaciones de combustión quiere que nos la saltemos? No. ¿La directiva de grandes instalaciones de combustión requiere hacer unas inversiones en torno a 200 millones de euros en la central? Desde julio del 2012 ya hemos estado en esas conversaciones, pero el inversor, señor Romero, y en esto lo sabe usted muy bien, quiere predictibilidad en la inversión. ¿Cuántas horas va a funcionar la central? ¿Me dejas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas va a funcionar? El carbón ya lo sabemos, que incluso se ha hablado, y hemos hablado de hacer un contrato a largo plazo para asegurar, si el carbón ya lo sabemos que lo tenemos, y a unos precios, si están siendo subvencionados ahora con 1 euro por tonelada, ¿usted cree que moviendo toneladas, 1,5 millones, 2 millones de toneladas, aunque no haya subvención, puede funcionar? ¿Cómo es que ha funcionado la minería en Aragón si cobraba 27 millones de euros de ayudas en el año 2010 y ahora con 9 millones de euros también funciona? Yo creo que a los trabajadores no se les ha bajado el sueldo, creo. Es decir, que hay posibilidades de competitividad, que es a donde quiero llegar. Entonces, en la térmica, desgraciadamente a lo mejor es que la decisión no se toma ya en España. Y en eso este consejero ya dijo que podrían ocurrir malas noticias. La decisión no se toma en España. No, señor Romero, y yo estaré de su lado, y usted del mío tiene que estar, defendiendo de que tiene que haber, por decirlo de alguna manera, tiene que seguir funcionando esa central, porque si no, acaba algo más que la minería y la central. Muchas cosas más, primero. Segundo, el tema de Carbonífera del Ebro no estaba en el decreto, señor Romero, lo sabe usted, no estaba en el decreto. Y ahí lo tengo que decir, porque lo he dicho aquí, hasta la propia presidenta se implicó con el ministro. Hay que meter, no cerremos esa minería. Si ha ido a la central de escucha, tiene que haber una fórmula. Y
la fórmula de un informe. Hay dos informes, uno a petición de parte, que es el informe, como sabe usted, del CIRCE, y otro de la Universidad de Oviedo. Pero estamos en lo mismo. ¿Cree usted que el Gobierno de Aragón tiene capacidad para obligar a Endesa a quemar ese carbón? Estamos en un Estado de Derecho, señor Romero. Se lo digo con toda honestidad. Es decir, hay que seguir negociando, pero claro, dice, bien, ¿y la central qué? ¿Y las horas de funcionamiento hasta cuándo? En fin, en el tema del plan, le he dicho que me falta un fleco, nos falta un fleco, porque teníamos que asegurar la financiación. El compromiso político está, es decir, la presidenta y este consejero se comprometieron a resolver el problema que tenían 6 ayuntamientos, que algunos habían gastado dinero en los proyectos, que habían gastado dinero porque se enviaron a Madrid, y ese problema lo hemos resuelto. Ya tenemos cuantificados, que lo tengo aquí, los proyectos, pues le digo, en Alcoriza, Polígono Industrial, en fin, Ayuntamiento de Castellote, Ariño, están aquí los proyectos preparados, y lo único que necesito, que lo saben los alcaldes que han estado con nosotros, es cuando yo tenga la anualidad del año 2013 del Fondo de Teruel, tengo el paquete de los 9,7 millones de euros para hacer los convenios con los ayuntamientos, que estaban perdidos, señor Romero. Y además vamos a comprometer fondos del Gobierno de Aragón para hacer orden 2013, 2014 y 2015, pero que sepa que en todas las ayudas que hay convocadas del Gobierno de Aragón, de todos los departamentos, desde Agricultura, Industria, Economía, los proyectos que están llegando a las cuencas mineras están siendo tratados con prioridad absoluta. Y no le voy a poner ejemplos. Y en lo que respecta al plan, pues hombre, a mí sí que me preocupa. A mí me preocupa que desde el 7 de marzo, estamos a 7 de junio. Es una pena que no seamos capaces, porque sí que es verdad. Si hacemos un plan de ayudas a la minería, tiene que ir a Bruselas, tiene que ser autorizado por el Estado miembro, como el 98-2005 y el 2006-2012. Y, hombre, lógicamente, si llevamos 6 meses del año 13, hagamos un plan, consensuémoslo. Yo he pedido que se nos invite a las comunidades autónomas, pero le repito, hay algunos que no les interesa que estemos las comunidades autónomas, sobre todo las comunidades autónomas que tenemos trabajadores eficientes, empresas solventes y serias, hago hincapié en esto, y autoridades locales responsables y minería competitiva. Y a algunos igual no interesa que estemos en esa mesa, porque algunos dirigentes que han venido a Zaragoza han dicho que no tratemos Aragón como un coto, que forma parte del sistema. Entonces, yo seguiré colaborando con ustedes y con todos los responsables, porque creo que vamos a tener que, lo que hemos hecho, defender la minería a pesar de que... Pero bueno, señor Romero, termino. Consejero. Hemos ganado peso en España. Hemos ganado peso en España. Tenemos el 27% de la producción de electricidad de España y el 28% del carbón. Saque cuentas cuánto teníamos hace solo 6 o 7 años. Gracias. Gracias. Gracias, señor consejero. Pregunta relativa a la falta de transparencia en la información sobre el nuevo hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la diputada de Junta Aragonesista, señora Ibeas. Señora Ibeas, puede formular la pregunta. Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿cómo justifica usted su falta de transparencia en la información proporcionada sobre el nuevo hospital de Alcañiz? Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, ¿puede responder? Gracias, presidenta. Señora Ibeas, con todo el respeto, niego la mayor, niego la falta de transparencia. Creo que es un juicio de valor. Primero, porque se han contestado puntualmente a las numerosas preguntas que ha hecho sobre el tema. Segundo, porque no se puede responder a aquello que no se conoce, que no se sabe. Y tercero, porque contestando a lo que se puede, usted habla de falta de transparencia seguramente cuando la respuesta no es exactamente la que a usted le gustaría. Gracias, señor consejero. Señora Ibeas. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, el juicio de valor lo ha hecho usted, porque yo me refiero a la falta de transparencia y eso no quiere decir en absoluto que yo quiero que usted me responda lo que yo quiero que me responda, sino que usted responda a las preguntas que le formulamos. Falta de transparencia desde el primer momento, desde que la propia presidenta dijo que el hospital de Alcañiz se construiría por colaboración público-privada, fórmula que usted ha repetido
hasta la saciedad en estas Cortes y que al final no sabemos ni dónde va a ir. Pero hasta ahora no es posible saber nada, nada. Usted cuenta una cosa en Alcañiz, cuando va y se reúne con gente, fuera de estas Cortes ha llegado incluso a anunciar que los pliegos de condiciones los tenía prácticamente terminados. Eso ya estoy hablando de hace ya varios meses y mi grupo parlamentario le ha presentado decenas de preguntas, decenas de solicitudes de información. Le he planteado el tema aquí en estas Cortes, en el Pleno, en el marco de interpelaciones, de comparecencias, y usted no ha dicho jamás nada más allá de que habrá fórmula de colaboración público-privada, que, por cierto, ya se habrá enterado que la directora gerente de la Salud ha dicho que, evidentemente, es erróneo hablar de eso. En todo caso, debería haber hablado siempre de contratación y, en este caso, usted no ha querido responder ni al tipo de contrato de los que se regulan en el texto refundido de la Ley de contratos de servicio público, ni el coste real que le podría ocasionar esto a la comunidad autónoma, ni el coste por años, ni el número de años que estaríamos pagando esto que usted está planteando, ni tampoco hemos conseguido que usted nos explique qué beneficio o qué contrapartida tendría la empresa, qué se externalizaría en concreto, además, aparte de las batas blancas, como usted ha señalado en algún momento que eso no lo querría tocar, cuál sería el cronograma, ¿con qué empresas están hablando? Pues si a todo esto que le pregunto usted no responde, ¿qué es lo que usted no entiende de la pregunta? Porque, desde luego, es bastante oscuro su proceder. Y en el momento actual, la gerente dijo que no hay nada en el nivel administrativo del expediente, estamos en el minuto cero. Ojalá que usted realmente se tome las cosas en serio y avance por la fórmula pública 100%. Y usted no responde cuando le preguntamos a lo que le preguntamos y, sin embargo, se atreve a afirmar respuestas sobre preguntas que mi grupo no le ha preguntado en absoluto, como esa en la que usted está atribuyendo a un cargo político de Chunta aragonesista la cesión de un solar para remar, sabiendo que es mentira. Le está faltando tiempo para retractarse y para afirmar lo que realmente tiene que firmar. Gracias. Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, ¿puede duplicar? Gracias, presidenta. Señora Ibeas, la última parte que ha comentado no tiene que ver nada, obviamente, con el objeto de la pregunta, pero ya tendremos ocasión de hablar. Me reitero lo que he comentado. Muchas de las 40, creo que son 40 preguntas que ustedes han hecho sobre el tema, se han respondido en los términos en los que exclusivamente se pueden responder. Y vuelvo a decir, si no se conoce la información, es imposible darla. Por mucho que a usted le interese conocerla, es imposible darla. Y muchas de las cuestiones que acaba de exponer son datos que en estos momentos no se conocen, lo cual no significa que el tema no esté suficientemente avanzado. Respecto a lo que ha comentado de la gerente, los que tenemos ocasión, en estos momentos, la oportunidad de dirigir un departamento en el nivel que sea, hablamos en muchas ocasiones delante de medios de comunicación, en público o en privado. A veces no nos explicamos bien y a veces se nos interpreta mal. En este caso, yo considero que ha sido un error de interpretación. Y le digo más, yo como consejero no tendría a mi lado una gerente o un gerente de salud que no coincidiera conmigo en lo fundamental. Y este tema del que hablamos es fundamental. Por terminar, hay también una cuestión que querría comentarle, señora Ibeas. Me da la impresión, analizando las preguntas que usted me plantea sobre el tema en cuestión, sobre el tema del Alcañiz, que a veces no conoce previamente cosas que creo que debía conocer, porque hace preguntas que responden por sí solas. Por ejemplo, cuando preguntaba sobre cómo se financiaban los terrenos del hospital, usted tenía que haber sabido que los terrenos eran del ayuntamiento una vez que se expropiaran. Segundo, cuando preguntaba sobre los procedimientos que se iban a seguir, y tenía que saber que hasta que el ayuntamiento no cedía los terrenos, el Gobierno de Aragón no podía implementar ningún procedimiento previo a la contratación. Por ejemplo, cuando preguntaba por las empresas interesadas, y tenía que saber que en una cuestión como esta, se trata de una contratación para la construcción o gestión, hay que aplicar la legislación de contratos, hay que desarrollar una convocatoria pública y, por supuesto, 2 segundos, garantizando la libre concurrencia. Y lo mismo podría decir respecto a la propiedad del Hospital de Alcañiz, del edificio, que, como sabe usted, después de nuestra respuesta transparente, sabe perfectamente que no es propiedad de Salud, sino de otra entidad pública. Gracias, señor consejero. Pregunta sobre las razones del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para descartar la adquisición de un equipo fijo de resonancia magnética para el Hospital de San Jorge de Huesca, formulada al consejero por la diputada señora Ibeas. Señora Ibeas, puede formular la pregunta.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿por qué el Gobierno de Aragón descarta la adquisición de un equipo fijo de resonancia magnética para el Hospital San Jorge de Huesca? Gracias, señora Ibeas. Señor consejero. Gracias, presidenta. El Gobierno de Aragón no tiene previsto a corto plazo la adquisición de un equipo de resonancia magnética en San Jorge por tres razones. Primero, porque las necesidades asistenciales de los pacientes del sector de Huesca ahora y antes están perfectamente atendidas mediante esta fórmula de concertación externa. Segundo, porque se entiende que es la fórmula más efectiva desde el punto de vista asistencial y económico. Y tercero, porque ningún paciente lo ha demandado, ni tampoco ningún profesional. Gracias, señor consejero. Señora Ibeas. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, consejero de Sanidad de la Sanidad Pública Aragonesa, ¿desde cuándo la sanidad pública es subsidiaria de la sanidad privada? ¿Desde cuándo? Desde luego, jamás y con ningún gobierno del signo que sea debería serlo. 4.785 derivaciones del Hospital San Jorge a la Policlínica Privada Alto Aragón en el año 2011, 4.691 en el 2013. ¿Por qué? ¿Porque es excelente, en este caso, la atención privada? No, porque no hay equipo en el Hospital San Jorge. Es decir, que ustedes conciertan porque no hay. Lo que ya no sabemos es qué pasará a medida que se vaya debilitando el sistema aragonés de salud y ustedes vayan fomentando esa salida hacia la derivación privada. Por 3 veces ha sido rechazada una propuesta de mi grupo parlamentario para que exista un equipo fijo de resonancia magnética en el Hospital de Huesca, que, por cierto, Huesca es la única capital de provincia de todo el Estado que sigue sin tener resonancia magnética. Ustedes, el Partido Popular, se abstuvieron en el año 2010 porque dijeron que o lo había para todos o para nadie. Pero vamos, con la boca pequeña, porque evidentemente tampoco enmendaron nada al respecto. ¿Usted considera que no es prioritario? Señor consejero, ¿no es prioritario para el carácter resolutivo pleno del Hospital San Jorge? ¿No es prioritario para evitar trastornos innecesarios a pacientes ingresados y, sobre todo, en los casos de atención de la unidad de cuidados intensivos? ¿No es prioritario para que se proporcione al equipo médico ese importante instrumento de diagnóstico? ¿No es prioritario, señor consejero, para que pueda ser el Hospital San Jorge un hospital universitario en toda regla y se pueda proporcionar la formación y garantizar la formación en este tipo de diagnóstico por imagen en el propio centro? Entonces, ¿usted a quién está aquí beneficiando? Hablan incluso en alguna ocasión de una altísima inversión pública, pero le he pedido los datos y usted no tiene ninguno. ¡Ninguno! Es decir, que usted se basa en una ausencia total de informes, en una ausencia total de datos. ¿Por qué le he preguntado por el coste de la adquisición y mantenimiento de un equipamiento para San Jorge? Y usted ha dicho que como no le interesa, como no es prioritario para el Gobierno, pues entonces no se lo traslado literalmente, prácticamente literalmente, pues que no han hecho esas cuentas. Entonces, ¿con qué cuentas está funcionando usted? ¿O usted las únicas cuentas que funcionan es el que no le quiere quitar el negocio a la empresa privada? ¿Cómo derivan esas condiciones si usted ni siquiera sabe cuánto cuesta? Yo creo que eso también es falta de transparencia total. No sé qué dirá su gerente, que, por cierto, creo que le corrigió algunas de sus cosas, ¿no?, sus declaraciones. O sea, que las interpretaciones son una cosa y las declaraciones, cuando son erróneas, están mal hechas y faltas de transparencia, como son las suyas, es otra. Gracias, señora Ibeas. Señor consejero, puede duplicar. Gracias, presidenta. No va a conseguir enfrentarme con mi gerente, o sea, que no siga por ese camino porque no va a conseguir enfrentarme con ella. Vamos a ver, no sé si sabe que incluso antes de las transferencias de sanidad, y me estoy remontando al año 2002, ya había un concierto con la Policlínica Alto Aragón de Huesca para derivar pruebas de resonancia magnética de pacientes del Hospital San Jorge y del sector de Huesca. Durante todo este tiempo no se ha producido ninguna incidencia y la valoración que hacemos y que han hecho los anteriores gestores de la sanidad en términos de calidad y de demora es adecuada, es correcta. Quiero que sepa también que la tasa nacional en cuanto a equipos de resonancia magnética, es decir, cuántos equipos hay por millones, 11,1. En Aragón hay 17 equipos fijos de resonancia magnética, 6 en hospitales públicos, 5 en hospitales privados y 6 en centros de diagnóstico privados. En total 17, como digo, lo cual arroja una tasa en Aragón de 13,27.
En el sector de Huesca hay 107.000 habitantes y hay 2 equipos en propiedad de la empresa concertada, lo cual significa que la tasa es de 20. Prácticamente duplica la media nacional. Es decir, Huesca está suficientemente equipada en este concepto. La lista de espera, una cuestión que nos debería preocupar si no se estuviera atendiendo en condiciones en esta cuestión, está dentro de los límites de garantías. En estas fechas, en estos momentos, es de 19 días. Y respecto a las cifras que me comentaba de adquisición, por cierto, las que ha dado al principio, creo que son un ejemplo de que somos transparentes, porque el número de derivaciones son datos que vienen en una respuesta que le hemos dado. Respecto al tema económico, lo que sí que le puedo decir, que contando, primero, que estamos hablando de 2 equipos en la política de Alto Aragón y que en todo caso se adquiriría un equipo, en todo caso, se adquiriría un equipo, haciendo los cálculos que quiere hacer, teniendo en cuenta el coste de adquisición, el personal necesario, los costes de mantenimiento y, por supuesto, los gastos corrientes, señor consejero. Supera con creces, comparando equipo con equipo, los cientos. Tiene que terminar, señor consejero. Imputo la amortización en los 7 años de vida útil. Sí. Supera con creces los 150.000 euros. Comparando equipo con equipo, pero había que comparar dos. Consejero. Muchas gracias. Pregunta relativa a la fórmula legal para construir el Hospital de Alcañiz, formulada al consejero de Sanidad por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, señor Alonso. Señor Alonso, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Qué fórmula legal, señor consejero, concreta utilizará el Gobierno de Aragón para construir el Hospital de Alcañiz y cuántas camas tendrá el equipamiento que prevé? Gracias, señor Alonso. Señor consejero. Gracias, presidenta. La fórmula legal es de colaboración público-privada, es decir, la financiación correrá a cargo de la empresa adjudicataria. Las camas serán 193, aunque la mayoría de las habitaciones tienen dimensiones suficientes como para albergar, si fuera necesario, una cama más. Aunque no me la ha preguntado, le recuerdo que la gestión de la prestación sanitaria, lo he dicho en innumerables ocasiones, aquí por escrito y fuera de aquí, va a ser 100% público o pública y que, en todo caso, la externalización de los servicios se concretará en aquellas cuestiones que no sean meramente asistenciales. Por cierto, una cuestión que nunca la han cuestionado ustedes cuando la realizaban. Gracias, señor consejero. Señor Alonso, puede responder. Gracias, señor consejero. No se ponga la venda antes de la herida porque tiempo habrá. Desde que fui a hacer la foto en abril en los terrenos aquellos de Alcañiz, pasando por la atención en la actuación de la señora gerente el otro día en un círculo de participación del Ayuntamiento de Alcañiz, pasando por el acto de la plataforma, cada acto, yo no creo que se contrapongan sus opiniones, pero la verdad que sí que contribuyen a una confusión manifiesta entre la ciudadanía de allí, incluso ya no confusión, sino preocupación. Nadie habla de las instalaciones y los equipamientos que sumarán aproximadamente los mismos precios que las obras. Nadie dice de quién va a llevar los servicios urbanísticos. El alcalde de la ciudad dijo 2 veces en el acto que yo asistí que los ha cedido a la DGA, pero con una condición de cómo se prestará la asistencia sanitaria pública gratuita y universal. Reprocha a la DGA, el alcalde todavía no le ha pagado los terrenos la DGA. Dice que el ayuntamiento no pagará los accesos. Dice que si el FITE y la DGA pagaron los terrenos y los accesos a Teruel, Alcañiz deberá tener igual trato y firmar el mismo convenio. En fin, dice una serie de aseveraciones respaldándose siempre él y por su boca en acuerdos plenarios que, bueno, creo que también habría que contribuir a la claridad y a la transparencia, llamémosle claridad y falta de miedo entre la ciudadanía que allí se está produciendo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes? A tenor de las contestaciones que nos hace a las preguntas que le plantea Xunta o nosotros mismos, deja claro que no sé qué es lo que quiere usted. Si quiere las actas de pago o las actas de ocupación de los terrenos, si lo que usted quiere es el acuerdo plenario, el condicionado o el de sin condicionar, si quiere las escrituras de la propiedad, pero en todas las contestaciones que nos hace tanto a Xunta como a nosotros, viene a decir que mientras el ayuntamiento no se encuentra pendiente de formalizar la cesión del terreno por parte del ayuntamiento, o sea, todavía colea esa coletilla y estamos a mediados de marzo cuando contesta esto. Es más, todavía en las contestaciones manifiesta que no sigue sin definirse cuál de las fórmulas contempladas en el texto refundido de la Ley de Contratos van a utilizar. En fin, deja todavía una serie de nebulosas que efectivamente no han concretado todavía ningún tipo de contrato que vaya a regular esta contratación o colaboración público-privada y todavía no han decidido qué fórmulas van a emplear.
le preguntamos al consejero de Hacienda si tenía previsto en los presupuestos del 2014, que habrá empezado a hacer el borrador, cómo iban a coordinar Alcañiz en los presupuestos del 2014, y nos contesta que allí no saben nada en la plaza de los sitios del Hospital de Alcañiz. Cuando fue la señora Alcutín, lo que han estado hablando ahora ustedes, la señora Ibeas y usted, sobre el TAC, las resonancias, si usted hubiera visto a su colaboradora ofrecer barra libre de todo y muy abundante, le preguntaba a la gente, ¿habrá TAC? No llegó a decir uno, casi llegó a decir dos. Es que aquello era todo generosidad. De tal manera que veíamos las premuras y las apreturas que usted tiene económicamente para justificar lo que le plantea Ibeas para Huesca, lo que le planteamos nosotros de sumar no las 100.000 tarjetas de Huesca, sino las 100.000 de Barbasol también, a ver si así justifican masa crítica para justificar. Y sin embargo la señora Alcutín allí lo promete de gratis. Quiero decir, por lo tanto, que he visto lo que está pasando en Madrid, que no entran, de acuerdo, estamos hablando de la gestión de los hospitales, pero no han entrado ni la empresa HM Hospitales, Capio y Sanitas se lo están pensando, solamente entran los temerarios de Rivera Salud a la hora de gestionar los hospitales. Ya. Señor Oliván, tenga cuidado con lo que lleva entre manos porque le puede explotar y seríamos los primeros en lamentarlo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor consejero. Gracias, presidenta. Señor Alonso, vuelvo a decir que a veces los que hablamos en público, los que hablan en público, o comunicamos mal y a veces se nos interpreta mal. Lo digo respecto a lo que ha comentado la gerente, que además sabe muy bien cuáles son las posibilidades a corto y a medio plazo que tiene el Salud, que es algo que se tiene que circunscribir su labor. Mire, el día 3 de abril hice en voz alta unas preguntas con motivo de la comparecencia que solicité para hablar de este tema en concreto. Hice en voz alta la pregunta de si era necesario construir Alcañiz. Yo dije que sí, y me parece recordar que casi todos asintieron. Por ejemplo, usted asintió, igual que está asintiendo ahora. De luego, si fuera que no, tenía que explicárselo a los ciudadanos del Bajo Aragón, sobre todo porque prometieron lo que prometieron hace unos años. Pregunté también en voz alta si teníamos hoy recursos suficientes para hacerlo, recursos propios suficientes. Y mi respuesta, y la del consejero de Hacienda, es que no, ni hoy ni mañana. Ni hoy ni mañana. Y en consecuencia pregunté si pueden esperar los ciudadanos del Bajo Aragón a que dispongamos de recursos propios suficientes. Una respuesta que tenían que dar ellos. Yo creo que no, por lo que me transmiten. Y también pregunté en voz alta si lo que les preocupa a los ciudadanos del Bajo Aragón o lo que les preocupará es que les atiendan bien los mismos que les están atendiendo ahora, que les atiendan bien, o quién financia, quién construye, quién es el propietario del edificio. Yo creo que la respuesta es evidente, se responde por sí sola. Ustedes, quiero recordar que ya en 2007 prometieron que iban a construir Alcañiz. Estaba dentro de las 100 medidas famosas del presidente Iglesias y que se iba a inaugurar en 2011. Con medios que tenían entonces, no supieron, no pudieron o no quisieron, no sé el qué, cumplir con esa promesa. A mí lo que me parece, lo que deduzco después de todo esto y de estas preguntas, es que no les interesa a ustedes que Teruel y Alcañiz avancen. No les interesa. Por eso están poniendo piedra en el camino, porque si avanzan, sus promesas y ustedes quedan en evidencia.